Y dice la palabra del Señor, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, que está aquí con nosotros: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo propósito para que usted lo realice. Usted no vino por la casualidad. Dios no lo llamó a usted para que solamente viniera a la iglesia simplemente. El propósito de Dios va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Así que si Dios te llamó, es porque tiene un propósito contigo. Muchos pensamos que el propósito que Dios tiene con nosotros es un propósito personal. Son mis cosas, son mis negocios, es mi familia. Eso es lo que las personas piensan que Dios los llamó. Dios no te llamó solamente para eso. Dios te llamó con un propósito específico y especial. Y es servirle a Él. Cada llamado de un profeta, de un sacerdote, de un rey, de un ministro, tiene un propósito divino. Tiene un destino divino. Cada uno de ellos fue escogido antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros fue escogido por Dios, fue señalado por Dios, fue marcado por Dios con un propósito divino, con un destino divino, con un destino profético. Cuando se trata de un propósito o un llamado profético, cuando Dios llama por algo, es que Dios lo escogió para que predicara su palabra, para que llevara y anunciara las buenas nuevas de salvación a aquellos que están abatidos, a aquellos que están enfermos. Ese es el propósito de Dios.
Si usted va a las páginas de esta Biblia, usted halla que Dios llamó a algunos profetas, a algunos ministros, y les anunció el propósito. Ya Dios te ha anunciado el propósito. El propósito de Dios para contigo no es que tú montes un negocio y te vaya bien. No es que tú tengas 20 hijos. No es que tengas un trabajo. Todo esto es muy importante para nuestra vida, pero no es el propósito principal por el cual Dios te llamó. Y te lo voy a explicar a través de esta palabra. Amén. Así que presten atención lo que Dios les va a decir a ustedes esta noche. Pero Dios te va a decir esta noche para que usted ponga en acción lo que Dios tiene para ti. El propósito que Dios tiene para ti lo tiene que poner en acción. Voy a poner un ejemplo. Una persona que estudia ingeniería civil, esta persona se gradúa como ingeniero civil. El día de la graduación le entregan un diploma. Él se formó como ingeniero, fue el deseo de su corazón, fue el propósito de su corazón. El anhelo de su corazón también es que este ingeniero civil quiere accionar en lo que estudió. Él estudió para construir, para diseñar, y desea trabajar en una empresa, en una compañía, en una constructora, y se pinta trabajando en lo que él estudió. Pero una cosa es el pensamiento, el deseo, y otra cosa es accionar. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a accionar. El primer paso que tiene que hacer es empezar a meter hojas de vida al lugar donde él quiere trabajar. Y cuando le dicen el empleo es tuyo, entonces inmediatamente todo el conocimiento que aprendió empieza a ejecutarlo, empieza a accionar. Ahora, cuando Dios llama a una persona con un llamado específico, Dios lo llama, Dios lo forma y le dice: ve. Pero está en ti accionar. Quizás tú deseas y anhelas y visionas estar delante de multitudes predicando el evangelio, pero solamente es el deseo. Tienes el nombramiento de Dios, tienes el llamado de Dios. Algunos no se atreven, otros son más atrevidos y accionan y caminan tras la visión y el propósito que Dios les ha dado. ¿Cuántos de ustedes Dios le ha dado, le ha hecho un llamado y le ha dado un propósito? ¿Cuántos se sienten estancados en el propósito en la cual Dios los llamó? ¿Cuántos no ven la ruta? ¿Cuántos no ven la salida? Es necesario que nosotros accionemos, porque Dios hace el llamado, pero la actitud viene de parte de nosotros. Y es necesario que hoy te sacudas. Si hay personas viéndome que su ministerio está estancado, es necesario que esa persona, ese ministro de Dios, que digo: yo voy a poner mi espíritu en ti, voy a poner espíritu de sabiduría, voy a poner ciencia, voy a poner mis dones, voy a nombrarte profeta, voy a nombrarte maestro, voy a darte los dones para que los ejecute. Si hay alguien que me escucha en esta noche, porque quiero hablarle
en lo más profundo de su corazón. Si alguien me está escuchando y quiere atender la voz de Dios y quiere progresar y quiere prosperar en su ministerio, tiene que accionar entonces. Amén. Amén, iglesia. Dice la palabra en el libro de Isaías 49. El pueblo de Dios estaba en pecado y había perdido la bendición que Dios le había dado. Habían perdido sus propiedades. Hasta la vergüenza la habían perdido. Empezaron a adorar a dioses paganos, a dioses amorreos, a dioses que no eran el Dios vivo. Y Dios se airó. Y Dios envió juicio contra ellos. Pero cuando Dios enviaba juicio, también en el corazón de Dios había misericordia, había compasión, y enviaba al profeta con el propósito. Y habla a Isaías, le habla estas palabras, porque supongo que Isaías estaba preocupado, estaba angustiado, quería escuchar la voz de Dios. Quizás usted también está angustiado, quiere escuchar la voz de Dios para que le diga qué es lo que tiene que hacer. Dios habla a través del profeta, Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de sueños, Dios habla directamente a tu vida. Si estás buscando la voz de Dios en oración, si estás buscando dirección de Dios para tu ministerio, para tu vida, para adquirir tus bendiciones, si estás orando conscientemente, fuertemente, fervientemente, de seguro vas a hallar la respuesta de Dios para tu vida y tu ministerio. Amén. Dice la palabra, y vino esta palabra al profeta Isaías: oídme costas y escuchad. Vino la palabra de Dios a este varón: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Dios había llamado a Isaías, lo llamó. Mire lo que dice la palabra: me llamó desde el vientre de mi madre, me llamó desde el vientre, desde las entrañas, me llamó. Póngase a analizar. Usted estuvo en el vientre de su madre, y allí en el vientre de su madre, así usted no lo recuerde, porque no hay memoria en el vientre de la madre, pero Dios le llamó allí en el vientre de su madre. Allí lo llamó. Dios lo llamó allí con un propósito. Así usted no lo entienda, pero Dios lo llamó allí. Si usted se pone a mirar, a buscar respuesta, seguro que no la va a hallar. Le parecerá misterioso que Dios te haya llamado allí en el vientre de tu madre. Tenía pensamientos contigo. Ya Dios te pintaba accionando en tu ministerio. Ya Dios allí en el vientre ya te estaba dando allí dones. Allí en el vientre de tu madre ya te estaba dando profecía. Ya allí en el vientre de su madre a ti te había dado el don de ciencia, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Te había dado los dones, te había dado ministerio allí en el vientre de tu madre. Yo quiero que reflexiones un poco, porque Dios te llamó en el vientre de su madre. Es la razón por la cual usted está sentado allí en esa silla. Es la razón por la cual usted está escuchando este mensaje, que Dios te llamó. Hay personas que todavía no han recibido a Jesús en su corazón. Hay personas que quizás han recibido a Jesús, pero todavía no han accionado lo que Dios ha dicho que hagan.
Esta palabra es para usted. Dios te llamó. Dios te habló. Dios te habló allí en el vientre de tu madre. Allí te habló. Allí habló contigo. Allí te miró Dios ese embrión que estaba. Allí cuando apenas estaba formándote, empezó Dios a tratar contigo. Amados, Dios llamó al profeta Isaías con un propósito gigantesco. Amados, no es de extrañarse que Dios también te llamó en el vientre de tu madre con un gran propósito. Antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía memoria de ti. Desde las mismas entrañas de tu madre, escúcheme, desde las mismas entrañas de tu madre, aunque usted no lo crea, aunque usted no crea lo que le han dicho, yo te quiero decir esta noche, desde las mismas entrañas de tu madre, Dios tuvo memoria de ti. Dios se fijó en ti. Dios te marcó. Allí en el vientre de tu madre, Dios te dijo: te tengo esculpida en mis manos. Escúcheme, iglesia. Sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, Dios te marcó. Dios te tiene aquí en la palma de su mano. Pero no es una frase que cualquiera puede decir amén. Es una frase: si Dios me tiene esculpida en su mano, me tiene esculpido el propósito. Si Dios te esculpió en la mano, Dios esculpió allí también tu propósito. Allí tiene esculpido Dios el propósito. Y cuando Dios te habló antes de la fundación del mundo, todavía tiene memoria. Dios tiene memoria fotográfica y sabe todo lo que te había dicho allí en el vientre. Y trató contigo en el vientre y te dijo: tú serás mi siervo, tú serás el que vaya a las naciones, tú eres el que publique justicia delante del pueblo de Dios, delante de la gente. Vas a publicar el evangelio de Jesucristo. Vas a golpear el polvo de este municipio con el evangelio de Jesucristo. Dios te ha llamado con un propósito. ¿Sabe una cosa, amado? Que aunque usted no lo quiera, Dios te dice esta noche: tú tienes un destino profético. ¿Sabe qué es un destino profético? Ese es el destino profético que antes de la fundación del mundo, antes, cuando ya estabas en el vientre, que Dios apenas te estaba formando allí, Dios te estaba diciendo: yo te he escogido a ti para el futuro. Antes que Dios creara todo lo que está, ya había pensado y tiene memoria de ti. Ya Él sabía lo que iba a hacer contigo. Él quiere que tú hagas lo que Él diga. Al lugar que Él te dijere, tú vayas. Aunque no quieras, es mejor obedecer el mandato de Dios. Aunque tú no quieras, Dios te dice: si te tengo marcada, si tengo un destino profético, usted debe hacer lo que yo digo. El Señor quiere que usted cumpla su mandato, que usted tiene un destino profético de la cual usted tiene que caminar sobre él, sobre lo que Dios te ha dicho. Si Dios te dice: yo te llamé desde el vientre de tu madre, desde las mismas entrañas de tu madre, tengo memoria de ti. Ese es el deseo de Dios para con el hombre. Amén. Así que tú tienes un llamado.
Tú tienes un destino, tú tienes un camino que tienes que seguir, un destino profético. Tú tienes que creer que ese destino profético se va a cumplir en ti. Tú tienes que caminar en ese destino profético. Tú tienes que andar de la mano del Señor hasta que veas con tus ojos lo que Dios tiene preparado contigo con anticipación. Amén. Yo quiero que tú te levantes en esta noche, te sacudas y digas: voy a cumplir ese propósito, voy a cumplir ese mandato. Dice el versículo 2: y puso mi boca como espada aguda. Y puso mi boca como espada aguda. Le dijo a Isaías que él iba a poner en su boca la palabra de Dios, el rema de él, el logo de él. ¿Sabe qué hace una espada aguda? Penetra lo más profundo, y allí en lo más profundo esa palabra va a producir efecto. Amén. Dios quiere esta noche que la palabra que salga de mi boca sea como una espada aguda para usted. Que también Dios quiere que la palabra que salga de tu boca sea una espada aguda. Que tú envíes el mensaje, que tú hagas llegar el mensaje a aquellos que necesitan, para que sea como espada aguda dentro de ellos, y que esa palabra cause un efecto tan grande en ellos que traiga transformación y cambio, salvación, vida eterna. Amén. ¿Sabe Dios que hay multitudes que se pierden a falta de espadas agudas que se levanten? Diga allí donde está: yo soy una boca donde Dios la va a usar con espada aguda, con la espada de su palabra, con la espada de Jesucristo. Yo voy a ser un ministro que hable la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa palabra va a ser aguda, va a penetrar el corazón del oyente, va a penetrar el corazón de los indoctos, va a penetrar el corazón de aquellos que están duros de corazón. Dios va a ablandar con espada aguda los corazones endurecidos. Y ese es el llamado que Dios te hace. Yo te he llamado para que cumplan mi propósito. Si te formé en el vientre de tu madre, y allí en el vientre de tu madre yo puse el propósito. Amén. El propósito viene de parte de Dios. El propósito no viene de parte de nosotros. El propósito viene del cielo. El propósito es la voluntad de Dios para el hombre. El propósito es para que el hombre haga, para que el hombre predique, para que el hombre lleve el mensaje de salvación. La nación de Israel estaba atravesando un momento en que la nación estaba pecando, estaba yéndose tras dioses ajenos, y envió el mensajero, lo llamó desde el vientre de la madre, y accionó el profeta y dijo: yo iré, aquí estoy, heme aquí, Señor. Yo estoy aquí para cumplir tu propósito. Yo estoy aquí para hablarle a corazones endurecidos. Yo estoy aquí para que el pueblo reciba la redención. Yo estoy aquí porque tú me enviaste, y voy a obedecer todo lo que tú me digas. Y a donde vaya, donde tú me digas que vaya, yo iré. ¿Cuántos lo creen? Dile que está a tu lado. Dile que está a tu lado: yo estoy marcado. Tengo un destino profético. A veces ni te los cree, pero usted tiene un destino profético. Así diga usted que o te rechace eso, pero Dios quiere llevarlo a un destino especial. Uno no lo ve. Yo no lo veo, pero lo creo. En estos días hablaba con un hermano. Yo le decía: yo siento que viene algo grande. Yo hablaba con mi esposa días atrás y le decía: amada, yo siento que viene algo grande. Y mi esposa me decía lo mismo.
Y el hermano me decía lo mismo: yo siento que algo grande viene para esta iglesia. Yo siento que algo grande viene para usted. Yo siento que algo va a pasar en la vida de alguien cuando empiece a accionar, a caminar tras el propósito de Dios, a accionar cuando Dios diga por aquí, y tú tengas ese accionar de decir: sí, Señor, yo por ahí voy, yo por ahí camino. Así se oponga el diablo, así se oponga tu esposo, yo tengo que accionar. Pastor, no sé cómo hacerlo. Yo tengo uno que sí sabe cómo hacerlo. El que te llamó, el que te dio la visión, te va a dar la provisión para que lo haga. Cuando yo hablo de provisión, no es para que la provisión la use egoístamente. La provisión llega en el ministerio, en lo espiritual. Dios te va a dar la provisión espiritual, el poder del Espíritu Santo. Dios te va a dar los dones para que cuando tú conquistes, empiece a temblar la tierra, empiece a temblar el mundo, empiece a temblar el bagre, empiece a temblar las ciudades por el poder que Dios ha puesto en ti. Dios da la herramienta, Dios da las armas para que nosotros podamos hacer cumplir nuestro propósito, el propósito de Dios en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra, amados, que había puesto en la boca de Isaías una espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. ¿Sabe que cuando uno empieza a trabajar el propósito, Isaías lo entendió, que el propósito le iba a traer problemas? No hay problema, no hay propósito sin problema. Siempre va a haber dificultad en el alcance del propósito, en el alcance de la meta, en el alcance de la visión. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber oposición. Esto no es para medrosos, esto no es para cobardes. Yo voy a alcanzar mi propósito y voy a derribar lo que tenga que derribar para pasar y lograr la meta final. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para gente que cree. Cuando Dios te llamó allí en el vientre de tu madre, ¿sabe una cosa, amados hermanos? Llamó a un guerrero. Cuando Dios te puso allí en el vientre de tu madre, llamó a un ministro, llamó a un valiente, llamó a un esforzado, llamó a uno que dice: heme aquí. Cuando Dios te llamó en el vientre, no te llamó para ser cobarde, para huirle al propósito, como hizo Jonás. Jonás le huyó al propósito. Pero cuando tú quieres huir del propósito, Dios te vuelve a llevar donde Él quiere que estés. Hay hermanos, hay cristianos que no lo quieren hacer. Pero cuando ese cristiano no lo quiere hacer, Dios le envía a ese gran pez que se lo trague, que pase dificultades. Y allí en medio de la dificultad, allí meditará y allí entenderá, en medio de la circunstancia, sin preguntar siquiera: ¿por qué me está pasando esto? Dios, cuando envía el resultado o la consecuencia de huir del propósito, no te hace cuestionar a Dios. Lo que hace es meditar. ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? Y allí en medio de la dificultad, en medio de la consecuencia, dice: el problema soy yo. El problema no es la gente. El problema no es el que me critica. El problema no es el que me rechaza. El problema es que yo no lo quiero hacer. El problema yo soy. Yo soy el problema. Yo soy el mismo impedimento que impide que yo cumpla el propósito de Dios en mi vida. Yo soy y yo soy. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay el reconocimiento de la culpabilidad,
Es cuando Dios abre la boca del pez y te arroja al mismo lugar donde Dios quiere que estés, donde Dios quiere que hagas. Dios te dice: yo te llamé en el vientre de tu madre. Ahí te hice el llamado. No cuando la pastora te llamó, no cuando el pastor te llamó, no cuando te impusieron las manos. Es cuando tú decidas que tú quieres ir a cumplir ese propósito. Porque muchos quieren título, muchos quieren el glamour del ministerio, pero no quieren pagar el precio del propósito. Tienes que pagar un precio por el propósito. Tienes que cumplir lo que Dios te ha dicho para que el propósito se dé. En el cumplimiento de nuestro propósito hay cosas que van a doler, hay cosas que tienes que dejar, hay cosas que tienes que soltar, hay personas que tienes que soltar, hay amistades que tienes que soltar, hay ministros de Dios que tienes que soltar. Tienes que soltar al pastor, tienes que soltar a la pastora para caminar tras el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren cumplir ese propósito? ¿Cuántos aman el propósito de Dios? Es tiempo de ese destino profético para ti. Que esta palabra no se la lleve el viento. ¿Sabe? Me pongo como ejemplo. Yo entendí el propósito de Dios. ¿Cuántos de ustedes, por no cumplir el propósito, ya no tuvieran una iglesia fundada, ya no tuvieran un ministerio fundado, ya no estuviera trabajando en las plataformas, ya no estuviera yendo al mundo como ahora nosotros lo estamos haciendo? ¿Quién pensaba que nosotros ahora estuviéramos llegando a diferentes lugares del mundo? Ni siquiera pasaba por nuestra mente. Pero cuando uno trabaja en el propósito de Dios, ese es el Dios que lo lleva, que lo transporta, es el Dios que lo entra en el propósito. Hay gente, hay cristianos con ministerios muertos en la iglesia, porque pensaron que el ministerio que tienen era disfrutar el glamour de la iglesia. El qué dirán. Uy, el hermano cómo canta. Uy, la hermana cómo predica. No, estás lejos de lo que puede ser el propósito de Dios. Porque muchos se quedan estancados en el glamour de la plataforma para que todos lo vean, pero se vuelve una monotonía. Pero qué bueno ir más allá de estar parado en una plataforma. Poder hacer la voluntad de Dios en cuanto al llamado, cualquier tipo de llamado. Dios me hizo el llamado de pastor, Dios mismo me llamó. No el día que los profetas se acercaron a mí. Ahora puedo entender que el día de mi llamado no fue el día de la campaña. El día de mi llamado no fue que un profeta me vio y me dijo y me llamó. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios te llamó en el vientre de tu madre. Pero cuando vino el verdadero llamado, era cuando yo estaba en el vientre de mi madre. ¿Sabe una cosa? Que para yo poder cumplir ese propósito de Dios en mi vida, mi madre me tuvo que parir. Tuvo que dar a luz el propósito de Dios. Y aquí está el propósito de Dios vivo, cumpliendo el propósito de Dios, queriendo ir a las naciones, queriendo llegar a alcanzar multitudes, no por el glamour, sino para alcanzar a aquellos que tienen necesidad, que tienen hambre de la palabra, aquellos que están perdidos, aquellos que están en pecado. Por ellos estoy aquí, porque quiero cumplir el propósito de Dios. Cuando Dios me llamó y me dijo, usted va a ser pastor. Y cuando llegó el nombramiento del hombre, me dijeron, bueno, aquí están los documentos para que sea pastor. Yo entendí el propósito de Dios. No me rehusé al propósito de Dios. Inmediatamente, 15 días después, ya estaba abriendo la iglesia con una célula.
pero jamás pensé los planes que Dios tenía, los que Dios me habló cuando yo estaba en el vientre. No entendí ese momento porque no había conciencia en mí, pero supe ahora que eso fue lo que Dios me dijo allí en el vientre. Escúchame, hermano, Dios te habló en el vientre de tu madre unas cosas que la descubrirás en el proceso del propósito. Yo no sé cuántos están entendiendo. Yo le estoy hablando a alguien aquí. Yo le estoy hablando a alguien allí que me está viendo. Ya Dios sabía quién eras tú. Ya Dios sabía para dónde ibas. Y cuando Dios sabe para dónde va uno que Él ha llamado, eso se llama propósito. Así que, amados hermanos, es hora ahora. Es hora, hermano, de accionar, de caminar, de dar un paso adelante, poco a poco. Porque si tú no das un paso, toda la vida te quedarás sentado ahí en la silla. Yo no sé cuántos han soñado. Lo que sí puedo decirte es que Dios ha soñado contigo, amado. Amada, Dios ha soñado cosas contigo. Cuando estaba en el vientre de tu madre, Dios soñó contigo. Tenía algo preparado para ti, amado hermano, amada hermana. Dios estaba soñando. Dios estaba pensando en ti. La Biblia dice que Él tuvo memoria cuando estabas en el vientre. Ya Él sabía lo que tú vas a hacer. Escúchame, ya Él sabía lo que tú vas a hacer y todavía no lo has hecho. ¿Sabe que en el caminar dentro del proceso de alcance del propósito, uno va descubriendo lo que Dios quiere? Cuando pensábamos que íbamos a tener un templo aquí en este lugar, ni me lo imaginaba. Quizás algunas veces por los problemas que hay, hasta pensamientos de derrota. Pero no, Dios tenía otra cosa para mí. ¿Sabe? Ustedes saben que yo trabajaba en una empresa. Y cuando uno tiene un llamado y sabe que Dios lo llamó, uno obedece el mandato de Dios. Y alguien profetizó, alguien dijo, o más bien alguien dijo, alguien de parte de Dios dijo, alguien de parte de Dios me dijo: es tiempo que te retires de la empresa donde estás trabajando para que empieces a trabajar tiempo completo con Dios. Cuando uno entiende el propósito, el llamado, cuando uno sigue la visión de Dios como la siguió Abraham, las decisiones son unánimes. Las decisiones tienen que ser ya, ahora. Dios me lo dijo un día y a los 2 días yo estaba haciendo vuelta para retirarme de la empresa. 23 años de servicio. La gente dice: votaste 23 años. Yo dije: perdí 23 años. Perdí 23 años de propósito. Perdí 23 años de proceso. ¿Sabe que yo en la empresa donde estaba sufrí? Hubiera preferido sufrir más en el alcance del propósito. Si yo hubiera tomado una decisión ya. Dios anda buscando gente, anda buscando cristianos, escúcheme, que lo ungió aún en el vientre de su madre. Puso el Espíritu Santo allí en el vientre de su madre y usted no lo sabe. Usted pensó que recibió el derramamiento del Espíritu Santo cuando alguien le impuso la mano, cuando usted lo deseó. Resulta que Dios lo ungió en el vientre de su madre. Mi ungido, a Ciro, mi ungido, lo ungió en el vientre de su madre. Dios tenía un propósito con Ciro y ese propósito se cumplió. Amén. Quiero leer
lo que habla Jeremías, lo que Dios le dice a Jeremías. Dice aquí en Jeremías 1:4: pues vino la palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Me está escuchando, hermano? Dios le dijo a Jeremías, siervo de Dios, profeta de Dios: antes que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí. Y Dios te dice esta noche, hermanos, hermanas, mire, Dios te dice esta noche, todos los que me ven allí, Dios te dice esta noche: antes que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí. Yo te conocí, yo te conocí, te di mi propósito, te di mi unción, te di mi poder, te di mi sabiduría allí en el vientre de tu madre, cuando tú eres solamente un embrión. Dice la palabra, amados, que mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabe que usted cuando estaba ahí en el vientre de su madre, Dios vio con sus ojos el embrión tuyo? Tus ojos vieron mi embrión.